Hola a todos amigos, en sus casas nos volvemos a reunir en este espacio dedicado a los cactus, a las plantas suculentas. Y en esta ocasión, bueno, seguimos con nuestro viaje a través de las fronteras de Chile. Ya ustedes saben que este programa se hace acá en Chile, pero estamos ahora conversando con amigos de otros países y seguimos en la linda República de México. Si se acuerdan, en el primer programa de esta segunda temporada tuvimos a Raúl de la Torre, el famoso padrino, ¿cierto? Un cultivador, conservacionista de México. Luego, el segundo capítulo estuvo a cargo del profesor Benjamín Catarino de la ciudad de Coahuila, quien nos hizo un tour majestuoso por casi todas las cactáceas emblemáticas de México que él ha visitado. Nos contó sus historias de viaje, cómo él ha estado dentro de este mundo de las plantas. Y en este tercer capítulo tenemos a otro invitado de lujo, también de la República de México, y que nos va a hablar de un tema de plantas, ya de cultivo, de viaje, que no tantas veces lo tocamos en este programa, que tiene que ver con las plantas no de América necesariamente, sino que más que nada de las plantas sudafricanas, ¿ya? En este espacio vamos a dejar a nuestro invitado de honor, que es una persona que lleva más de 30 años en el cultivo de plantas sudafricanas, una persona que se ha dedicado también a hacer viajes a Sudáfrica, a ver las plantas en su hábitat, y que tiene una capacidad de cultivo que ustedes van a quedar sorprendidos con las fotos que nos trajo hoy día. Dejo en este humilde espacio de plantas virtual a la distancia al señor Roberto Garay de México. Bienvenido, Roberto. Gracias, Marcelo. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Oye, Roberto, bueno, primero gracias por tu tiempo. Yo a Roberto personalmente no lo conocía, ya lo tenía agregado, conocía su trabajo, muchos nos conocemos a través de nuestro trabajo en Facebook, más que nada por las fotos que comparte uno. Y claro, uno de los Facebook que llama la atención, me había llamado así mucho tiempo la atención, era el trabajo tuyo, porque se veía una cantidad de plantas y todas esas plantas muy raras que a veces uno no conoce, y que yo las conocí por fotos tuyas, ya de Sudáfrica. Entonces de pronto le dije a Raúl, al padrino, que me hiciera el contacto contigo, si existía la posibilidad de poder hablar de tu trabajo, y Roberto accedió inmediatamente con una muy buena exposición. Y eso es lo que agradezco, Roberto, tu tiempo para poder mostrarnos tu trabajo. Al contrario, gracias por la invitación y espero que les sea interesante y les guste tanto como a mí observar las plantas, ver que pues hay una infinidad, es impresionante la cantidad de especies que hay. Claro, y es ahí, nosotros siempre partimos con la misma pregunta, ya la gente la conoce, y la pregunta es preguntarle a Roberto Garay, ¿cómo llegas tú a las plantas? Tanto el año como en el que llegas, pero cómo tú te acercas y te empiezas a adentrar en este mundo de las plantas. No sé si partió por los cactus o por las plantas inmediatamente sudafricanas, si nos puedes contar un poco de eso. Claro que sí, mira, yo desde que tengo uso de razón me han gustado las plantas. Yo creo que en kinder, lo clásico de sembrar en las parcelas de las escuelas, en casa, cualquier semilla que me encontrara, la germinaba. Terminando la primaria, mi hermana tenía orquídeas y me gustaban, pero no era así tanto porque no tenían flores todo el tiempo. Pero entrando en la secundaria me regalaron un adorno, eran 8 o 10 suculentas pequeñas en un tronco, y de ahí me llamaron mucho la atención. Eran a lo mejor crasuláceas muy, muy sencillas y 2 o 3 cactus con espina. Y de ahí empecé a coleccionar, me empezaron a gustar mucho, iba a mercados, iba incluso al campo, llegué a ir al campo, pero ver especies grandes, no pensé que hubiera tanta variedad de especies. Y primero llené la ventana de mi cuarto, luego la repiso, mueblecito, después la sala. Ya cuando llené la sala me corrieron, tuve que utilizar la azotea. Ya ahí, cuando utilicé la azotea, se acercó mi abuelo materno y me dijo, ¿por qué no haces un invernadero? Un lugar grande para tus plantas, están muy bonitas.
me ayudó a construirlo y fue como empecé a hacer, como hice mi primer invernadero, que eran 3x6, era algo muy pequeñito, pero lo llenaba rapidísimo. No había internet, no había bibliografía, no tenía mucho conocimiento y principalmente eran cactáceas mexicanas, que aquí antes se vendían muchísimas plantas de campo, pero no tan difíciles de conseguir, ¿no? O sea, lo más sencillo, lo más común. Y en una ocasión que estuve en Estados Unidos, conseguí una revista de jardinería. Ahí me llamó la atención los catálogos que habían de muchas plantas y empecé a escribir. Pero era un mes para que llegara la carta, otro mes para que te contestaran. Tenías que mandar el dinero en efectivo. No había PayPal, claro, ¿no? No había nada. Era muy difícil hacer los pagos por... ¿Qué año era ese? Por banco. Claro. ¿Qué años eran esos? Sí, era que... Ajá. Y ya me empezaron a llegar semillas principalmente de Inglaterra, de una colección de Johann Bibi Rowland. Después conocí a otra persona, un alemán, y empezaron a enviarme semillas. Pero en sí, seguía pidiendo semillas de cactus, a pesar de que estaba en México. Después visité la Quinta Small en Cadereyta, en el estado de Querétaro. Y de ahí me empezaron a gustar las africanas. Yo no sabía que había cactus en otros países, suculentas, no sabía ni siquiera el término de suculenta. Ahí me mostraron una euforbia y me pareció increíble. Y conforme fui conociendo plantas de África, fui deshaciéndome de los cactus. Y así cada que veía una planta rara, la conseguía. Veía los catálogos, cada vez me conectaba con más personas que vendían semillas alrededor del mundo. Me mandaban semillas y pues aquí trataba de germinar todo. El problema que viviendo en la Ciudad de México, a casi 2.800 metros, porque vivo en una zona muy alta, cerca de la Marquesa, pues es muy frío, muy húmedo y el invierno es fatal. Y sí germinaban, pero así con muchísimo cuidado, pero un porcentaje muy, muy bajo. Y así fue como fue creciendo mi colección. Mucha gente dice, ¿cómo es posible que tenías las plantas en Coajimalpa siendo tan frío? Pues me las arreglaba, o sea, y no tenía calefacción, ni eléctrica, ni de gas, nada. Los inviernos no son tan crudos, pero sí para las plantas africanas era un problema. Así fue como decidí hace 6 años mudarme. Me tardé 3 años en mover las plantas y aún no termino. Todavía tengo muchas plantas de 4 o 5 metros que no me puedo llevar. Hagamos una cosa hacia atrás un poquito. Vamos haciendo la cosa cronológica. Por lo que hablábamos, Okay. me contabas tú partes por el año 82 con esta pequeña colección de cactus. Empiezas a coleccionar cactus. ¿En qué año más o menos tú pasas del cactus a la suculenta, a la euforbia, a las plantas sudafricanas? Pues fue rápido porque en el 87 estuve en Oregon y ahí vi por primera vez los litops. Me gustaron mucho los litops y compré varios, que todos se me murieron, ¿verdad? Porque no los supe cuidar, pero ya al menos sabía que existían cosas todavía más raras. Pues yo creo que de la visita a la Quinta Small y esa visita a Estados Unidos, a Oregon, que debe haber sido 86, 87, como a los 5 años, unos 5 años se debe haber tenido únicamente cactáceas. Ya poco a poco fui. Ya, ahí todo esto seguía transcurriendo en la Casa de México, en esta azotea, ahí tenías tus plantas. Así es, en la azotea y en el patio de mi madre, o sea, todavía había espacio. Cualquier espacio que hacía, mueble, lo que fuera, lo llenaba. Y después ya empieza... Es muy interesante lo que dices tú, porque claro, ahora nosotros tenemos la facilidad en esta época, ¿cierto?, de poder pagar a distancia sin enviar el dinero físico como lo hacías tú por una carta. Podemos enviar un correo o un mensaje a través de alguna plataforma y contactarnos con algún proveedor. Y claro, después hay que esperar que el correo formal te envíe las semillas, que pueden tardar 3 semanas, un mes, pero tú estabas hablando de que estabas, no sé si tú tenías gente alrededor con quien conversar, que supiera más, o estabas solo en ese momento en el mundo de las plantas buscando dónde conseguir plantas o semillas. Pues muy buena pregunta. En alguna ocasión, en una revista, cuando empezaron los de segunda mano, vi que vendían semillas de litops.
Y ya le hablé por teléfono a este muchacho, me citó en su casa y en el momento en que llegué ahí, iba llegando otra persona que hasta la fecha es uno de mis mejores amigos, Gabriel Solano, y también iba a buscar semillas. De ahí, pues ya él me comentó que existía la Sociedad Mexicana de Cactología, no la conocía, no conocía el Jardín Botánico de la UNAM. También él me invitó a conocerlo y todo, ya fui conociendo más personas. Cuando me metí a la Sociedad Mexicana de Cactología, pues ya platicaba con muchas personas. Pero aún casi nada más bien nada de suculentas africanas, únicamente cactáceas de México. Incluso claro, en una de esta que te digo que empezaba a comprar semillas de Europa, había veces que las compraba porque eran caras. Haz de cuenta, si todos los aloes decían 1 libra, 50, 60 semillas, había unas que decían 15 libras, ¿no? Y era por lo que me animaba a comprarlas, porque eran rarísimas. No te mandaban fotos, no había internet, no había bibliografía. Y me pasó un dato bien curioso con el aloe dicotoma. Eran carísimas las semillas de aloe dicotoma y compré 100, pero te digo, nada más por lo caro. Después ya que nacieron, germinaron, vi que iban ahí creciendo, pues se veía un aloe muy sencillo, no tenía nada espectacular para el tamaño, a los 10 centímetros. Y en una de estas reuniones posteriores a lo que te platico ya de la Sociedad Mexicana de Cactología, un muy buen amigo, Miguel Efrén, llevaba un libro de suculentas, un diccionario de Mariángela Constanzo, y me lo dejó ver. O sea, yo nunca había visto un libro, él lo había importado directamente de Italia, y me lo dejó ver, y cuando vi la fotografía del aloe dicotoma, me daba de topes, porque casi todos los había regalado, vendido, intercambiado, y me quedé como con 7, 8, que son los que ven ahora en mi colección, que miden 3 metros. Ah, claro, porque a uno cuando compra semilla ahora, uno ve el nombre y lo googlea de la foto y se hace... Pero en este caso tú comprabas a ciegas, tú no sabías qué forma tenía la planta, solamente el hecho de tener a lo mejor el nombre raro y un precio más caro, se te hacía que era una planta buena, así de estéticamente. Exacto, y así me pasó con muchas especies. Y haz de cuenta, de los litos, tardé 7 años en lograr germinar y que me sobrevivieran. Siempre me pasaba de agua, me sobraba, me faltaba, mucha luz, poca luz, pero fueron 7 años que no logré nada. O sea, de estar comprando cada año semillas y no lograr. Ya ahorita se me dan súper bien, pero te digo, es que no había nada de información. Bueno, eso es importante, ese punto, Roberto. Vamos a parar un poquito en esta cosa de los litos, en el cultivo de los litos, que sin duda son plantas que las personas que están empezando, cuando los ven por primera vez, como que te vuela la cabeza ver estas plantas que parecen piedra, ¿cierto? Y ya después todos quieren cultivar estos litos, pero pasa que a veces no lo hacemos bien. Y lo otro es que tampoco hay como una forma especial, porque va a depender mucho de dónde vivas tú, cómo va a ser el trato de los litos. No es como que la forma que utilizas tú se pueda usar, no sé, yo que vivo acá en el sur con mucho frío, o otra persona que vive en un lugar que hace mucho más calor. Así es, a mí me preguntan muy, muy seguido, y eso mucha gente de México. Oye, ¿cómo le hago para que los germine? Ahora, ¿cómo los trasplanto? ¿Qué sustrato? ¿Qué temperatura? ¿Cada cuándo los riego? Es difícil, a pesar de que sea nada más en México, considerando que sí hay variantes de clima, pero no es tan extremo. Es difícil también por los materiales, por el sustrato que utilices. Pero sí, como dices, no puede ser igual aquí en Chile, Argentina o Arizona, ¿no? Es todo, depende mucho de tu consistencia, de tu capacidad, de tu experiencia sobre todo y práctica. Pero sí hay factores sí básicos, pero no puede ser garantía. Pero no es tan difícil. Claro, eso es muy importante, porque al final lo que estás explicando tú, que esos 7 años en los que luchaste como porque vivieran los litos que germinaba, ¿cierto? Al final lo que estabas buscando era como estabilizar tu método de cultivo de litos, que mediante la observación y la práctica, como dices tú, llegas ya a poder ahora sembrarlos como si fueran pastos. Así es, sí, con todo, únicamente la experiencia te lo va a dar. Es lo
Lo que recomiendo, y sobre todo que tengan paciencia. Yo en muchos talleres que doy aquí en México, vendo semillas o las doy en los talleres, los regalo, y sí, me escribe mucha gente, pero la cuarta, quinta semana son cruciales y es donde se mueren el 80%. Pero sí trato de asesorarlos, hay muchos que a la primera le atinan, otros que desertan por lo mismo, de que no sobreviven. Qué interesante eso, sí, sí. Y bueno, sigamos hilando entonces, estructurando, armando todo este rompecabezas que ha sido tu vida dentro de las plantas. Entonces, ya tú empiezas a pasar a las plantas sudafricanas, los litos, ¿cierto? Te llaman la atención. Tienes la posibilidad de contactarte mediante correo, que si las generaciones de ahora jamás recibieron una carta certificada así física, no saben lo que es eso. Yo tampoco soy tan joven, así que yo recibí cartas, todo eso, no tuvimos esas facilidades. Pero en el caso tuyo, es impresionante, primera persona que conozco que compraba semillas a través, mandando la plata por correo y que le enviaran las semillas por correo, ¿ya? Entonces tú te metes a la sociedad mexicana, ves que no hay tanta gente relacionada con este tipo de plantas, y tú empiezas de alguna manera a rebuscártela con los medios de esa época de conseguir más contactos para poder conseguir más especies. Así es, incluso en Arizona era donde llegaba a visitar 2, 3 invernaderos, pero también era muy difícil pasarla, no tan difícil como ahora, tú podías pasar con tu maleta y te dejaban pasar. El problema o la limitante que tenía en aquel entonces era el dinero, porque eran caras. Ya si buscabas una planta cara, bueno, de cultivo de 5 o 10 años, pues sí eran muy caras en Estados Unidos. Y normalmente no te vendían semillas. Pero sí, ya era mucho más fácil salir a Estados Unidos, que hasta en Walmart te encontrabas plantas que no encontrabas aquí. Ya, y después de eso, tú sigues buscando. ¿Y cómo te vas enterando de que hay más plantas? ¿Cómo vas tú armando tu imaginario de plantas que quieres tener después? ¿Porque compras libros o ya lisa y llanamente cuando llega la internet? Pues con los primeros libros que llegué a conseguir en Estados Unidos ya me abrieron el panorama, ya veía muchas especies de Sudamérica, todas las especies que desconocía de México y sobre todo las de África. Te digo, fui dejando poco a poco las de México, las cactáceas, y adentrándome en las sudafricanas. En el 2000, para ser exacto, fui a Arizona, a Tucson, y conocí a Gerhard Marx, él es sudafricano, que en aquel entonces estaba trabajando para Arid Lands. Lo conocí, nos hicimos buenos amigos, me platicó de un congreso que habría en Sudáfrica, perdón, y me dijo, deberías de ir, vas a ver las plantas en su hábitat, conoces a gente, puedes conseguir semillas allá. Y eso fue en el mismo 2000, yo regresé de Tucson a arreglar mi visa, arreglar lo del pasaporte, y a los 2 meses yo estaba en Sudáfrica. Sí. Él fue guía del... Paremos ahí porque vamos a pasamos de los 80 a los 90, nos faltaron los 90, ¿ya? Todos los 90 tú estuviste consiguiendo semillas a través de correo formal. Sí, de correo normal. Había veces que iba hasta la frontera a recoger plantas o semillas. Había gente que no te mandaba más que adentro de Estados Unidos. Mi amigo Miguel Efren y yo íbamos manejando desde la Ciudad de México hasta McAllen o Brownsville y recogíamos paquetes que pedíamos. Él ya compraba muchas echeverias, jaboteas, o sea, compraba de todo también, pero los recogíamos en Estados Unidos, las teníamos que pasar y traerlas de regreso a México. Pero ya en los 90 pues ya había libros, ya empezaba el correo electrónico y ya lo manejaba más o menos y tenía más contacto con algunas tiendas de Vista California, Abbey Garden, Mesa Garden, pero no te las mandaban a México. Era bajo tu riesgo y había veces que ni siquiera llegaban. Lo que hacíamos mi amigo Miguel y yo es que las pedíamos, llegaban a la casa de un amigo en Brownsville o de un primo en McAllen y las recogíamos ahí. Nos dábamos una vuelta por los viveros que estuvieron ahí en la zona
también a ver qué plantas nuevas tendrían. Y así fue como poco a poco fui adquiriendo más plantas y conociendo más gente, más viveros. Oye, pero esta cosa ya pasa como a otro level con lo que estáis contando. O sea, porque partís de, claro, el correo, pero ya ahora significa a ingeniártelas de la forma de poder conseguir plantas y semillas. Y que hasta el día de hoy hay lugares que no envían semillas o cosas fuera de sus países o dentro de la Unión Europea hay proveedores que no envían a otros países, o los de Estados Unidos tampoco envían a otros países. Y claro, es muy llamativo lo que dices tú, porque al final, no sé, para la persona, no sé qué decían en tu familia, a lo mejor que veían que hacías todas estas cosas, decían, oye, el Roberto está loco, mira lo que está haciendo por conseguir una planta, no sé, qué era lo que decía tu familia con todo eso. Pues fíjate que durante unos 5 o 6 años, mis hermanos y yo íbamos a Estados Unidos así en carro. O sea, nos íbamos en carro, comprábamos cosas y las revendíamos aquí en México. Fuera ropa, hasta chocolates traíamos. Traíamos discos, traíamos cosas de música, algunos aparatos incluso. Y mis hermanos se compraban tenis, zapatos, pantalones, y yo me compraba plantas. Decían, ¿cómo? Plantas, ¿no? En la aduana no te decía nada. Si íbamos en la camioneta, en la batea, podía traer una caja con 10, 15 plantas y no te decía nada. Ya si traías el ticket, mejor, pero no te decía nada. Pero sí, fue mucho eso, era una diferencia enorme, ¿no? De que mis hermanos, bien emocionados con las cosas de moda que uno quisiera tener aquí, que no había tanto comercio, se les conocía todavía como fayuca, ¿no? De que era ilegal. Y muchas cosas. Y si te digo, nosotros íbamos 1 o 2 veces al año a la frontera, comprábamos cosas y las traíamos a la Ciudad de México para vender. Incluso llegamos a irnos en camión, comprar una camioneta, traerla llena de cosas y vender hasta la camioneta. Y yo me traía plantas. O sea, era una forma como de comercio que tenían, de generar recursos. El hecho de ir a Estados Unidos y de paso traer plantas para tu colección, po. Háblame un poco, Roberto, de tu vida fuera de las plantas, porque ya tú ibas siendo adolescente, adulto, y ya uno tiene que tomar como, no sé si estudiar o decidir en qué trabajar, a qué dedicarse, y tú al principio no te dedicabas a las plantas ya de adulto, pues tenías otra forma de ingreso de recursos, po. Pues mira, yo toda mi vida he estado paralelo a las plantas, nunca las he dejado, nunca. Cuando hice la universidad, pues seguía con las plantas, consiguiendo, cultivándola. Termino la universidad, comencé a trabajar y tampoco las dejaba. O sea, era paralelo, pero no vendía. O sea, iba incrementando la colección, aumentando las especies, pero no las vendía. Vendía muy poco, intercambiaba. Cuando termina la universidad, nosotros ya teníamos un negocio familiar, un restaurante y salón de fiesta. Durante 25 años estuve trabajando ahí en el restaurante, pero nunca dejé las plantas. Hasta como el 2002, 2004, me invitaron a vender en un evento de Nochebuenas por esta temporada para Navidad. Y fue creo que la primera vez que vendí así en volumen, en una exposición en el Paseo de la Reforma. Y de ahí pues vi que se podían comercializar, ya de algunas plantas tenía de sobra, pero como no las conocían, no eran tan atractivas, o sea, habría que ponerlas de moda para que fuera negocio, pero sí alcanzaba a venderlas y no era mi entrada principal, pero más o menos por 2002, 2003. Pero tú alguna vez, cuando tú iniciaste en las plantas ya y tú ya trabajabas en el restaurante de la familia, ¿tú pensaste alguna vez que te querías dedicar a la venta de plantas más adelante y dejar de trabajar en otra situación? Pues cuando conocí el vivero de Joel Rasmussen, que está en Ajijic, en Guadalajara, fue cuando lo pensé. Dije, a mí me gustaría tener un lugar grande, reproducir de todo, principalmente a suculentas africanas, y sí dedicarme de lleno a esto. No dejaba el restaurante porque no tenía tantos ingresos, así como para ya dejarlo y invertir de lleno nada más a las plantas. Pero sí, nunca lo descarté.
Eso debe haber sido 94, 95 que conocí el vivero de Joel Rasmussen. Pero ahí te propusiste... Desde ahí dije, yo... Ahí tú te propusiste conseguir semillas y empezar a hacer plantas, porque las plantas, claro, se demoran en crecer, y dijiste voy a sembrar, porque más adelante las voy a poder vender. Pues mira, ya como ya llevaba con algunas plantas 5, 7, 10 años, algunas ya me daban semillas, ya había plantas que podía, no sé, tener 200 en un semillero tranquilamente, pero no lo hacía, o al menos, te digo, el limitante de aquí era el frío. No me sobrevivía más que el 10, 15%, pero aún así eran suficientes como para vender algunas. Y sí, y como ya conocía esta zona donde ahora estoy, me gustaba mucho el clima, la vegetación, sí, siempre dije, algún día voy a tener un terreno aquí, en Ixtapan de la Sal, y me voy a dedicar de tiempo completo. Sabía que teniendo el restaurante y eso, que es muy esclavizado, pues no iba a poder al 100, pero nunca lo descarté. Ya cuando decidí cerrar el restaurante, pues ya no me quedó más que dedicarme al 100% a lo de las plantas. Ya, entonces seguimos en la cosa cronológica, pasamos al 2000, retomamos lo que nos hablaste hace un rato, que este amigo que conoces tú en Estados Unidos te dice, oye, va a haber un congreso en Sudáfrica, ¿por qué no te animás y venís? Tú ya en ese tiempo, ya al 2000, yo creo que tenías muchas especies de plantas sudafricanas, trabajando en ellas. Pero claro, ahí se abrió otra puerta que a lo mejor no la habías pensado tú antes, que era ir a ver las plantas de donde son. Exacto, en el 2000 cuando visité a Tucson y conocí a Gerhard Marx, ya me mostraron, vi muchísima variedad porque entraba a las zonas de plantas madres, no nada más a la zona de venta. Él me dejó entrar, estuvimos platicando bastante, le caí muy bien. Y pues dice, ve a África, te va a encantar, no es muy caro, el congreso es muy completo, muy profesional y te va a encantar. Y sí, por suerte tenía ahorros, vendí mi Volkswagen que tenía y sí, me fui. Me fui al congreso en Suculenta 2000 y ahí volví a ver a Gerhard, o sea, y se reafirmó la amistad, no pensó que le tomara la palabra tan en serio. Y ya ahí ya se abrió todo, o sea, el panorama se abrió inmensamente, o sea, no era posible ver tantísimas plantas al mismo tiempo. Y luego iba al congreso, que fueron 2 tours, yo los tomé los 2, pues vi bastante, o sea, fueron 23 días, 8 días antes del congreso, el congreso, y luego 7, 8 días más en el campo, pero fueron 2 tours distintos y vi de todo, o sea, impresionante. Y los guías fue gente que escribe esta bibliografía, conocen los lugares perfectamente, y también visité 2 viveros y donde adquirí también muchas plantas y semillas. Claro, o sea, pasa mucho que dentro del mundo de los cactus, del coleccionismo de plantas, ¿cierto? Hay gente que se queda en eso de juntar las plantas. Hay otra gente que se va por el lado de ir a visitarlas, los que viven en lugares donde hay plantas. Y hay gente que le gusta cultivar y visitarlas, po. Y claro, a lo mejor en América puede ser un poco más, entre comillas, más fácil. Ya no sé, si yo vivo acá en Chile, puedo ir al norte, me queda a 20 horas al norte para ir a ver plantas. Pero ya viajar a otro continente a ver plantas ya es otra cosa, vos. Entonces tú viajas a Sudáfrica, a este congreso, tienes la posibilidad de ver todas esas plantas que te gustan, y supongo que viste plantas que no conocías ahí también, ¿o no? Sí, yo creo que la mayoría de las plantas que vi en esa primera ocasión no las conocía. Sí, ya tenía libros y noción, ¿no? Pero no había visto tantas. Es que Sudáfrica es riquísimo. Es como aquí en México, te bajas del coche y ya ves Ariocarpus, ¿no? Por todos lados. Pues igual así en Sudáfrica, te bajas del coche y ves infinidad de plantas, pero infinidad. Y como está muy bien protegido y era cuestión del congreso, ya saben las rutas, ya saben las localidades, pues era 100% seguro que las veías. Vimos, el primer litops que vi fue el Gracilidelineata,
estaba junto a la Welwitschia mirabilis. O sea, imagínate, o sea, el contraste, ¿no? De las plantas más longevas, enormes, dentro de las suculentas, y un litops. Pero sí, sí fue fantástico ese viaje. Y después en conversaciones yo con Roberto, tú no te quedaste con ese viaje, po. Claro, tú fuiste a este primer con un congreso, ¿cierto? Donde estaba todo, no sé, te matriculabas en esto, estaban los hoteles, estaba todo ordenado, todo muy seguro, como decías tú. Pero después tú volviste a Sudáfrica, po. Y no fue con congreso. Así es, ya por mi... Sí, ya la siguiente visita fue por mi cuenta, ya con más facilidad por el internet, ya pude hacer reservaciones, hice mi ruta y lo hice solo. Llegué a Ciudad del Cabo, volé a la capital de Namibia, ahí renté un coche y hice una ruta parecida a la que había hecho en el 2000, pero ya por mi cuenta, con coche y todo por mi cuenta. Ya me bajaba el tiempo que quería, nada más tenía que tener cuidado con lo de la gasolina, llegar bien al siguiente punto donde dormir, pero ya fue mucho más libre y más emocionante, porque también íbamos a ver animales y todo. Pero ahí Pero estabas fue por mi cuenta totalmente. solo en el auto. En esa ocasión fui con unos amigos de Uruguay. Ah, ya. No miento, esa fue la tercera vez. La segunda vez fui con un amigo nada más, con un amigo y entre los dos lo hicimos. ¿Y eso Nada más. cuántos días hicieron ese viaje? La segunda vez que fui con mi amigo estuvimos 5 semanas. Nada más fuimos los 5. La tercera vez ya fue con mis amigos de Uruguay y mi madre. Esa ocasión fueron 4 semanas. Ya hicimos la ruta totalmente distinta por otro lado y ver cosas distintas. Pero es inmenso, es tan vasto y es la cantidad impresionante de plantas que no terminas de verlo. O sea, necesitarías de 10 viajes o ya muy específico a ver ciertas localidades. Pero es increíble, o sea, no te alcanza el tiempo. Y es fantástico porque lo combinas con apreciar la naturaleza, los animales. Fuimos al parque, las 2 últimas veces que fui al parque Etosha, que es de los más bonitos de todo África y es padrísimo. Y después de hiciste estos viajes, vas descubriendo plantas nuevas. Yo creo que vas descubriendo gente también, sociedades de gente que cultiva cierto género, ¿cierto? Y van apareciendo plantas que ya quieres tú que no las tienes y que buscas semillas, ¿o no? Sí, eso fue desde el principio, pero ya con mucho más facilidad, con los contactos. Había veces que amigos, no ni siquiera gente que se dedicaba a eso, o que tenía, pero no las vendía como negocio, sino que tenía sus plantas. Por decir, Gerhard Mark me llegó a regalar muchas semillas de jagortias, de viveros que conocía ya, después me mandaban plantas. Y sí, ahora ya con el internet y con la facilidad de la bibliografía, pues estoy viendo las plantas que salen en los libros nuevos, pero no se consigue tan fácil todas las semillas. Yo creo que mi principal proveedor ha sido Coeres, que está en Alemania. A él es a quien le he comprado más semillas. Y pues sí, siempre estoy en busca. Luego en el 2006 visité República Checa. Los checos son muy famosos por ser coleccionistas muy profesionales y ahí conseguí, yo creo que las mejores plantas que tengo de África, lo más raro, las he conseguido ahí. Y tengo muy buenos amigos checos porque de ese viaje del 2006 conocí a Per Pavelka y él me invitó a viajar con ellos a Madagascar en el 2007. Ya con ese grupo que todos eran coleccionistas y 3 de ellos productores muy fuertes de República Checa, me conecté con ellos y ya ha habido más intercambio o venta, he conseguido más semillas con ellos o plantas. Y en el 2007 viajé con ellos en el 2006, perdón, en el 2007 viajé con ellos a Madagascar. Ahí, claro, eso también, ese punto iba a tocar, que también lo habíamos hablado.
ir a Madagascar, que tiene una fauna y una flora única, se podría decir, pero que todo eso contrasta con que es un país que es muy pobre. Así es, o sea, en muchos lugares o casi en la mayor parte de la isla no hay electricidad, no hay autopista, no hay carreteras, no hay agua potable o sea, en provincia. Sí es muy duro viajar en Madagascar, el calor es intenso. La vez que fui fue en septiembre, creo, cuando no hay lluvia y se puede transitar, porque también es extremo cuando hay lluvia, las carreteras son ríos prácticamente, los caminos. Y sí está muy pobre, está muy erosionada la tierra. Para viajar a las localidades había que caminar 5 o 7 horas y veías todo devastado en las bases. Al no haber riquezas mineras, explotaron mucho los bosques, se acabaron los bosques por completo, la selva. Y por decir, de los baobab, de los famosos baobab, las adansonia, hay muy pocas. Las que ves sobrevivieron porque la gente decía, el día que me muera me entierras junto a ese árbol. Y se volvía un lugar sagrado. Y ya ese árbol no lo cortaban. Que si no también los hubieran cortado, porque ves muy pocos. Tú ves el más famoso, en la avenida de los Baobabs, piensas que son cientos de árboles. Y no, son muy pocos árboles, pero fotografiados durante todo el año, a distintas horas del día y de todos los ángulos posibles. O sea, son muy pocos árboles, pero pareciera que es un bosque enorme. Pero no, son creo que 30, 40 árboles. Y así con muchas especies, tanto de flora y fauna, pues que han sido atacadas por el hombre por cuestiones comerciales. Y también, por decir, las tortugas, la gente se las come. Es tan pobre la gente que si ve una tortuga se la come. No le importa que sea una Diauquelion radiata y que pudiera costar 10,000 pesos en un bebé, ellos se la comen simplemente. Y hay refugios, hay mucha gente cuidándolas, pero no creo que sea suficiente. Sí, Madagascar está muy, muy dañado ya. En alguna ocasión leí que Dale. que devastaron. ¿Perdón? Dale nomás, continúa. Sí, en una ocasión leí un libro italiano que consideraban que estaba erosionado el 90% de la isla, que se habían acabado el 80% de la flora y fauna por la explotación. Claro, y el hecho de la pobreza, aparece esto que siempre hablamos nosotros los cactus también, que la gente tiene que buscar formas de subsistir, y pasa la depredación tanto de flora y de fauna que se vende a los extranjeros, o hay redes también, que pasa también en Chile, que se roban las plantas para colecciones privadas, y uno siempre ve las fotos, mayoritariamente he visto fotos en Asia de estas plantas con caudex grandes, que son plantas que tienen muchísimos años y que probablemente son robadas de su hábitat. Sí, a mí me ha tocado muchas páginas donde las están ofreciendo. Incluso alguien por Messenger hace poco me ofrecía conófitos y litos, pero de campo. Luego le dije que no compraba plantas saqueadas. Pero sí es terrible cómo están saqueando todo África. Misma gente que vive en la zona, ya con la ventaja del internet, las ofrece y no falta quien se las compre. Hace poco me ofrecían una a mí de un paquipodium enorme, yo creo que tenía unos 40, 50 centímetros de diámetro, que le había costado 5,000 pesos, me lo mandaron de África. Le dije que no me interesan plantas saqueadas. Aunque haya sido indirectamente, la haya comprado y no sé, nunca me ha dado por comprar plantas de campo. Y es algo que también recomiendo, que no lo hagan. O sea, sí es muy tardado, sí son plantas muy lentas, pero hay técnicas, te puedes injertar casi todo y puedes obtener ejemplares ya con floración en pocos años. No le veo caso terminar con los hábitos. Sí, es complejo, y es una problemática que también pasa en México, que pasa en muchos países de América, tanto con la flora como con la fauna, que la gente, bueno, hay gente que por necesidad, por la pobreza, ven en eso una forma, y los gobiernos tampoco tienen la voluntad de poder ayudar a esa gente. Y otra cosa, que hay gente que se organiza de manera ilícita para robar plantas y venderlas.
Es muy lamentable, pero es la realidad. Esperemos que poco a poco disminuya. Bueno, el cultivo de especies se toma como algo que ayuda a quitarle un poco de presión al hábitat. Pues, y en ese caso, vamos a volver a retomar con tu trabajo de cultivo. Tú ya empiezas a juntar plantas, empiezas a hacer muchas plantas de semilla, como lo dices tú, y la recomendación siempre es tener tus plantas madres, ¿cierto? Para poder generar semillas y poder generar descendencia. Y ya con los años y la paciencia, tú empiezas a aparecer dentro del mundo de las plantas en México y tienes la capacidad de ofrecer ejemplares de plantas que son buscadas, ¿cierto? Que a lo mejor plantas que gente se las roba del hábitat, pero que tú ya las tienes de cultivo y empiezas a ayudar en ese sentido a la presión del hábitat. Pues sí, a pesar de que lo que yo cultivo son plantas de África y pues sería muy difícil, pero no imposible que gente sí pague por ellas de campo, pues aquí ya la ventaja es de que se pueden ofrecer muchísimas especies. Luego buscan sí ejemplares que no los ves ni en libros o los ves en colecciones en Europa, Estados Unidos, pero muchas plantas así muy atractivas, muy interesantes ya se pueden reproducir aquí. Y pues incluso yo tengo plantas, imagínate si tengo plantas ejemplares desde el 85, ya muchas especies me dan semillas, luego intercambio las mismas semillas o vendo las plantas. Pero también ayuda mucho de que se ponen de moda. Ahorita a mucha gente le gustan los aloes. Antes pensaban que el aloe vera era el único aloe, ¿no? La sábila. Pero no, hay cientos de especies. Yo de la primera vez que fui a África, que me traje semillas de aloe, me dice un amigo, ¿fuiste hasta África por semillas de aloe? Yo, bueno, no nada más, pero sí fue lo que más conseguí porque son muy raros. Pero pensando así que nada más son 3, 4 tipos, ¿no? Y no, es increíble la variedad de aloes que hay. Y son muy nobles, son muy atractivos y muy prolíferos. Si los cuidas bien, te pueden dar muchísimas semillas. Y sí llega a mitigar el impacto. Lo ideal es allá, y allá en Sudáfrica y en Namibia, sí vi muchos viveros que se dedican a la propagación, incluso exportación. También en Madagascar hay uno muy grande. Pero no sé, la necesidad de la gente por tener ejemplares grandes, adultos, maduros, ya con flor y todo, o simplemente por lo grotesco, ¿no? Que no vas a tener un Pachypodium de menos de 20 años, ¿no? Tendrías que esperarte 20 años para que esté de ese tamaño. Pero sí, el impacto sí es bueno, ayuda muchísimo a mitigar el daño que se hace a las localidades. Bueno, entonces empieza a crecer tu colección, ya el patio yo creo que en un momento ya nos dio abasto. No sé hasta qué año te soportó el patio en la casa de tu mamá o no sé, en tu casa, hasta tener que decir ya no puedo tener más planta acá, necesito un espacio más grande. Bueno, pues en una ocasión cuando te digo que mi abuelo fue el que me dice vamos a hacer un invernadero, ya cuando vio que ese invernadero que era de 3x6 estaba llenísimo, ya empezó a sacar macetas que ya no cabían, que ya no podías ni caminar, me dice, te vendo ese pedazo de terreno. Él le decía las habas porque ahí se sembraban habas. Y me lo vendió a un precio muy simbólico, pero me lo vendió. Y de ahí ya construí un invernadero grande, de 10 metros por 30 de largo. O sea, eran 300 metros cuadrados. Pero también se llenó. O sea, 2 o 3 años se llenó también. O sea, es que soy muy persistente y por quejes, por semillas, pues poco a poco iba llenándose hasta que otra vez se llenó. Ya las plantas, algunas tocaban el techo del invernadero y se llenó por completo. Y ese es aquí también en la Ciudad de México. Pero te digo, ya lo desmantelé, ya me lo llevé y todavía quedan plantas grandes que no he podido llevar. Y ese fue el cambio ahora último a esta otra localidad con mejor clima. Así es, ya me llevé el invernadero grande. Primero construí uno pequeño de allá para tener donde ir metiendo las plantas, porque no tenía ni cerca, o sea, estaba muy cerca de una carretera, está muy cerca el terreno de una carretera. Construí un invernadero pequeño de 6x15
Y ya, cada que iba, llenaba mi camioneta y acomodar. Después hice mesas y te digo, fueron 3 años en la mudanza. Cada 8, 15 días que iba para allá, me llevaba la camioneta llena. O luego le pedí a mi hermano una camioneta más grande, un camioncito que tiene para llevar plantas más grandes, pero cada que iba me llevaba plantas. En una ocasión a un grupo que se llama Adopta Mi Planta, CDMX, es un grupo que se organiza para recibir plantas en adopción. Una vez los contacté y les dije, pues les regalo unas plantas. Ah, claro, ¿qué tantas serán? No, pues lleven un coche, un camión, la camioneta. Y sí vinieron, les di tantísimas que tuvieron que regresar y ya vinieron con un camión de mudanza. Y sí, se llevaron muchísimas, pero todas esas se regalaron. Como eran muchas plantas que no tenían mucho ya potencial para vender, porque estaban maltratadas por el frío, o de algunas especies incluso hasta raras, que ya no podía tenerlas y no me convenía llevármelas, las regalé. Pero sí fue, digo, 3 años llevo, bueno, digo que llevo porque todavía tengo muchas plantas. Y ahora este espacio todavía no lo terminas de llenar, el nuevo espacio. Bueno, te digo, construí ese, el primero de 6x15, luego construí uno de 6x25, también ya se llenaron, y al final me llevé la estructura que tenía aquí en la Ciudad de México, la estructura grande de 10x30. Ya me la llevé, pero ya está llena otra vez. Y aquí siguen las plantas, algunas plantas todavía, pero ya allá ya está totalmente lleno. Pero ya más seleccionado, mejor ordenado y sobre todo ordenado. Mi madre y mi hermana me ayudan mucho y tengo así muy ordenado. ¿Y el trabajo en tu invernadero lo haces tú con tu familia nomás? ¿No tienes gente que trabaje? Tengo una señora que me ayuda, va un día a la semana, que me ayuda con lo muy pesado, así como trasplantar uno por uno. O sea, ella se puede estar todo el día y yo aprovecho ese tiempo para otras cosas. Va esta señora con su nieta un día a la semana y mi hermana Isabel está ya 3, 4 días a la semana y ya es como su terapia, ¿no? Porque ya dejó su trabajo y está muy a gusto disfrutando las plantas también y me ayuda también luego a vender. Mi madre va poco, pero sí también cuando va y se está quitando hierbas, recogiendo basura, acomodando. Hay veces que me tira plantas raras, pero ni modo. Ya, pero no al se da final, cuenta. Pero al final esta cosa, las plantas que parten ti en tu casa, al final se empieza a propagar a tu familia y a tu familia también de alguna manera le empiezan a gustar las plantas, por lo que estás contando. Sí les gusta también. No están tan metidos, ¿no? Como yo al 100%. Pero a mi hermana sí le gusta mucho. A mis sobrinos no les gusta, van y se aburren muy rápido. Y también otra cosa, casi no tengo visitas, no tengo el espacio, no tengo la paciencia. Yo voy a vender a exposiciones, incluso me paro afuera del metro y vendo, pero casi no me gusta recibir gente. Y no es que sea egoísta, sino que no me gusta. Bueno, prefiero estar ahí aislado. Fíjate que no es raro lo que estás comentando. Mucha gente de la que está metida en las plantas le gusta la soledad, le gusta estar en lugares alejados de la ciudad mayoritariamente. Y yo que he estado, conozco a mucha gente por las redes sociales que cultivan distintas plantas. Hay gente que le interesa el programa, pero que no me han dicho que no porque son demasiado reservados ellos, pues, les gusta estar como en el anonimato, en esta cosa de las plantas, y siendo que tienen tremendos trabajos, ellos prefieren, como dices tú, estar en su casa solitos, hacer sus cosas y no recibir gente y todo eso, así que no, creo, parece que es algo común que les va pasando a los que van cultivando plantas con el tiempo. No, y también otra cosa que hay que considerar pues, es la seguridad, ¿no? A lo mejor puede ir una persona a comprarme, un coleccionista, pero si esta persona le dice a otra persona dónde estoy y esta persona a otra,
Y pues no sé, no puedes confiar de toda la gente, porque también es muy fácil que por envidia te metan una denuncia, o si van y hasta te roben plantas. Y prefiero evitarme el coraje. Si van a gente que invito es porque sí son muy amigos, que son confiables, y por eso ahí no tendría tanto problema. No creas que no va nadie en todo el año. Yo creo que hasta ahorita yo creo que desde que estoy ahí en 5 años han ido como unas 30 personas, incluyendo a Raúl y a Claudia. Muy pocos, 30, 35 personas quizás. Te digo, pero es eso también mucho, lo de la seguridad. Así imagínate, porque aquí me pasó cuando estaba en la Ciudad de México, venían grupos hasta de escuelas, pero luego hasta estudiantes me quitaban plantas, o sea, pensaban, ay, no se va a dar cuenta. Pero si le atinaban algo raro, pues imagínate el coraje. Y también por eso decidí no hacer. Bueno, voy a aprovechar este espacio público para autoinvitarme cuando viaje a México para poder ir a grabar en tu invernadero en vivo contigo ahí tu trabajo. Claro que sí, cuando gustes, serás bienvenido. A ver si me aceptan. Incluso... no te preocupes, tú puedes venir con quien gustes. Y he tenido visitas de Brasil, de Uruguay, de Argentina y de Guatemala. Ya, pues faltaría Chile, entonces vamos a estar... Ya falta que tengas Chile. Sí, será un placer. Ojalá el próximo año estoy organizándome yo para ir a ver a toda la gente que tengo ya conocida, ir a ver su trabajo. Bueno, pasemos entonces a lo que estamos hablando, po. A materializar de alguna manera, mediante fotos, videos, este trabajo de tantos años de Roberto. Roberto me envió algunas fotos, yo también siempre estoy hurgueteando en los Facebook de las personas que entrevisto para buscar fotos. Entonces vamos a ver ahora hartas fotos, Roberto, que yo elegí, que tú me mandaste para conversar un poquito sobre viajes, sobre plantas, sobre cultivos. Así que te invito ahora, voy a compartir pantalla y empezamos a ver las fotos. Ya, Roberto, bueno, ahora yo dividí las fotos por secciones y vamos a recordar lo que nos hablabas tú hace un rato, que tiene que ver con tu viaje a hábitat. Y aquí tú estás, no sé si esta será la planta, pero es un género de plantas que se dice que son las que tienen más años en la tierra. Sí, esa es una Welwitschia mirabilis y por lo menos debe tener unos 2000 años. Es únicamente un par de hojas. Pareciera que son muchas hojas, pero no, al tocar el piso se cuartean y se van dividiendo, pero en sí nada más son 2 hojas. Y es muy extraño porque es una gimnosperma, es un pino, es familiar de un pino. Incluso cerca de ahí, en Chorizas, hay bosques de árboles petrificados, que constata de que ahí habían bosques y quedaron hechos fósiles. Te digo, tienen conos, sus semillas son muy parecidas a los coníferas, Welwitschia mirabilis. Y hay una planta en especial que tiene más de 3000 años y la tienen cercada para que nadie pise las raíces, que es el principal problema de la Welwitschia. A esta planta te puedes acercar mucho porque las raíces están empotradas hacia ese taludcito que se ve ahí atrás. Es una pequeña pared como de unos 70, que es mi altura, y la raíz está empotrada ahí, no está en el piso la raíz. Por eso te puedes acercar a tomar una fotografía en eso. Que mucha gente no respeta y hay muchas y ves que se están tomando, o ves las huellas, ves que se están tomando las fotos muy cerca de la planta. Pero sí es muy, muy rara. Esta planta, hay pocos ejemplares, ¿se ve renuevo de estos ejemplares? Hay miles de ejemplares pequeñas. Bueno, muy pequeñas no hay. Creo que llevan 80 años sin registrar a bebés, por decirlo así. O sea, las plantas que ves son de 100 años para arriba, 200 años. No hay ejemplares pequeños. No se han dado las condiciones para que nazcan y sobrevivan así en los últimos 80 años. Aquí tenemos otra foto más cercana de la misma. Y está con unos aloes ahí, ¿o no? Sí, es claviflora. También muy, muy bonito ese aloe. Y tú te digo, de esta planta.
¿Ha Hay, germinado? hay un dato muy curioso de esta planta. Hay comparativos de fotografías de 1890 con fotografías del 2000 y la planta no ha crecido. Imagínate, en 100 años y ves la planta totalmente igual. ¿Tú has cultivado esta planta? Sí, tengo de semillas de hace 6, 7 años. Tengo como unas 15, 20 y ahorita tendré unas 30, 40 de 2 años de edad. Pero es muy difícil conseguir las semillas. Esas semillas me las manda una amiga de Namibia. Claro, la única forma es del hábitat. Sí, y el problema con las semillas de esta planta es que son muy propensas a ser atacadas por hongos. Este es un aloe dicotoma. El que hablaba hace un rato. Este aloe es el que compré las semillas y por caras y terminé regalándolas, vendiéndolas, intercambiándolas. Pero sí son espectaculares. Fíjate, los míos tienen más de 30 años y no me han dado flores. Ah, o sea que las semillas de dicotoma son de hábitat entonces. No, esas semillas fueron del Congreso, no, fue antes, no. Esas me las mandaron de Alemania y lo más seguro es que fueron compradas también en Sudáfrica. Claro, es difícil que tengan plantas que florezcan en cultivo, ¿no? Pues hay muchas que a los 2, 3 años ya te pueden dar semillas, ¿no? Pero en 30 años no me han dado flores. He visto ejemplares de 1 metro de altura ya con flores. No sé si ahora que por el frío de aquí de la Ciudad de México nunca florecieron y ahora de que me los lleve a mejor clima por la transición. Posiblemente ya pronto me den flores y semillas. Esto es lo mismo, ¿no? Sí, es otra aloe dicotoma, pero sí debe tener unos 5 metros tranquilamente. Y esta Son planta, bellísimos cuando parte esta planta es un aloe pequeño, como una sábila así, que después se convierte en ese árbol, ¿no? Sí, conforme va perdiendo sus primeras hojas, ya se va formando el tronquito. Pero para que tenga, que será unos 40 centímetros de altura, son unos 8, 10 años de edad. Una 40 planta centímetros. Pues hay un tronco, el tronquito de 1/4, 25 centímetros, sí, unos 10 años. Imagínate, y para que engrose, que llegan a ser hasta de 1 metro. Esa es una moringa. Es una moringa que es espectacular porque la epidermis es como las burseras, se pelan y son brillosas. En la noche, si hay luna, como brillan, por eso le dicen el árbol fantasma, porque en la noche lo distingues cómo brilla la epidermis. Pero es una moringa. ¿Esto dónde Y está? ese es en Namibia. Namibia. En Namibia, en el Parque Nacional de Tosha. Esto no sé qué es. Ese es un sarcocaulon. Sarcocaulon es familiar de los pelargoniums, de los geranios, malbones. Es una crasulácea y son hermosísimos. Parecieran orugas, parecía que fuera una oruga venenosa. Sarcocaulon. ¿Y esto es como una Y eso colonia? es un arbusto pequeño, son muchos brazos, pero también es lentísimo. Ahí en ese lugar se llama Puerto Díaz, es donde está el famoso Lithops rubra. Está muy cerca de la playa. Hay mucho viento y por eso desarrollan muy compactos, muy pequeñitos. En hábitat casi no ves el follaje, son de 1 centímetro las hojitas. Ya cultivado en condiciones más cuidadas, son hojas mucho más largas, más grandes. ¿Esto es crásula cornuta o no? ¿O decipien? Deceptor variedad cornuta. Uh-huh. La cornuta. Eso debe ser increíble. Muy bonito. Sí, y es abundante, sí ves mucha. Digo que allá sí está muy protegido, hay mucha seguridad, hay mucha vigilancia en los aeropuertos. Y sí, me tocó ver muchísimas. ¿Esta planta es bastante lenta o no en su cultivo? Sí, para que tengas un ejemplar así, por lo menos unos 10 años.
muy, muy lenta. Yo no he podido propagarla, a pesar de que tengo varios clones, no le he podido propagar. No ¿Por sé semilla? polinizarlas. Ajá, por semilla no. Por esqueje sí, pero pues es lento también. Sí, porque las flores de las crásulas son muy pequeñas como para pasar el pincel, no sé cómo lo harán. Sí, son muy, muy pequeñitas. Principalmente las polinizan las hormigas y escarabajos. Acá tenemos esto de aloe igual, ¿no? Es una aloe dicotoma, el que piensan que se fusionó. Pareciera que son dos, y hay esa teoría de que estaban muy pegados, y así como cuando un árbol tú atoras algo en una rama y lo empieza a absorber, en este caso los dos troncos se fusionaron, pero sí tiene como 1,5 metros de diámetro. Es Y viene espectacular. una planta Eso está muy añosa. cerca. Eso está muy cerca de un pueblito que se llama Springbok, en Sudáfrica. Esto no sé qué será. Ese se llama Trichocaulon annulatum. Es una asclepidaceae. Es parecido al pseudolitos, algo así, la riquenia. Es muy interesante. Y ese también habita en Namibia, muy cerca de la Welwitschia mirabilis. Estamos. Trico. Aquí Y está la está misma. protegido. Es la misma, y si te fijas, ahí tenía sus cuernitos, tenía poco de haber florecido y ya venían sus semillas. Pero esos cuernos tienen que desarrollar como unos 5 o 6 centímetros para que estén maduros. Bueno, aquí volvemos a la Welwitschia, estas plantas longevas. Y acá tenemos adenium, ¿o no? Esa, bueno, ya te brincaste un poquito, bueno, están mal acomodadas mis fotografías. Ese es un Pachypodium Windsor baroni de Madagascar. Pero es espectacular, debe tener 200 años. Era lo que te platicaba, tienes que caminar durante horas para llegar hasta arriba de las montañas y ver lo poco que queda. Pachypodium Windsor baroni. Esas plantas son lentas en el cultivo, ¿no? Los Pachypodium. Sí. Apenas el año pasado conseguí semillas y de 10 semillas tengo 7 plantulitas. No, nunca lo voy a ver algo así. Yo, si suerte tengo, lo veré de unos 10 centímetros de diámetro, 7 centímetros de diámetro. Esto es calanchoe. Ese es un calanchoe sin sépala. Muy, muy bonito porque pareciera que, bueno, no sé si esté bien dicho que tenga pruina, porque también son blanquitos para protegerse de la insolación. Y no son tan prolíferos como uno pudiera pensar, dices, que son tan prolíferos en la naturaleza debe de haber muchos, ¿no? Son contados los que ves. ¿Esto dónde Se era? reproducen tanto, ¿perdón? ¿Dónde era este calanchoe? Ese también es en Madagascar. Calanchoe sin sépala. No lo conocía. Muy bonito, muy blanco. Ese es el Pachypodium más grande que vi, se llama la Merey, es el más común, la famosa palmera de Madagascar. Solamente uno no alcanza a abrazarlo, tus brazos no alcanzan para abrazarlo. Necesitan 2 personas para poder abrazarlo. Esta planta sí se encuentra en cultivo más comúnmente, ¿no? Sí, es así. Aquí en México puedes conseguir ejemplares de 2,5 metros con un tronco de 30, 35 centímetros. Es muy noble, muy rápida. Es rápida. El problema es transportar. ¿Por qué transportarlo? Porque se le rompen las espinas, es muy fácil que se le rompan los brazos y sí es difícil moverlos del lugar. Aunque te lo vendan en una maceta enorme, sí cuesta trabajo. Ese es una Dansonia, un baobab. Ese se llama Dansonia foni. Yo he de llegar, una persona de unos 70, ha de llegar a una tercera parte de lo que es el tronco. Antes de hacer 3, debe de medir el puro tronco unos 6 metros, luego más el follaje. Dansonia foni. Los famosos baobab. Famoso baobab.
Ese es un Pachypodium de los más compactos y más buscados por los coleccionistas. Se llama Brevicaule. Y ahí se ven sus cuernos, o sea, sus semillas. Pero es muy, muy difícil. Únicamente lo consigues injertado. Es muy difícil de mantenerlo vivo. También endémico de Madagascar. Chuta. Acá este es baobab igual, ¿no? Sí, pero no estoy seguro del segundo nombre, pero sí es una danzonia también. Estos son como los árboles emblemáticos de Madagascar, ¿o no? Sí, pero te digo, no hay muchos. Ese es el Adansonia. Ese es el Grandidieri. Pienso que podría ser el Grandidieri, pero muy pequeño. El Grandidieri es el que te platico del ¿cómo se llama? De la avenida de los Baobabs. Ve hasta dónde llegan las personas, a la mitad del tronco. Y debe tener 200 años, por lo menos. Claro, es una planta que es muy lenta, un árbol. Sí, son lentísimos. Bueno, mira, yo tengo eso es como de 10 años. Ya, dale. ¿De 10 años? Tengo algunos de 10 años y ha de ser como 5 centímetros de diámetro. No, nunca van a estar así. Pero se hace el intento. ¿Perdón? Se hace el intento de cultivarlo igual. Bueno, eso sí. Mira, esto es lo que había elegido yo respecto de tus fotos del hábitat. Ahora vamos a pasar a lo que es el trabajo en tu invernadero y en tus plantas. Bueno, aquí estamos pasando a ver lo que son fotos dentro ya del trabajo en invernadero de Roberto. Y hay que hacer la salvedad de que hay fotos tanto del invernadero que está en Ciudad de México, que después se transportó a esta nueva localidad. Entonces aquí lo que hablabas tú, con las mesas, las plantas, si nos puedes hablar un poquito de qué estamos viendo ahí. Claro que sí, mira, del lado izquierdo lo que se ven en charolas de plástico son litops, que más adelante, ahora en el nuevo invernadero, ya lo van a ver en macetas individuales. Y las demás macetas del lado derecho son de mis plantas favoritas que normalmente coloco en macetas para árbol bonsái. Me gustan mucho esas macetas, son muy elegantes, muy propias para una planta tan bonita. Y mis plantas favoritas las tengo en ese tipo de macetas. O sea, si vemos plantas en macetas de bonsái, son de las favoritas. Así es, de que ni se venden ni nada. Esos litops también ya están estos fue en el invernadero aquí en la Ciudad de México. Una cantidad enorme. Sí. Y al final, al fondo, no sé si alcanzan a ver, es una Dudleya Britoni. Era enorme, esa se me murió, rescaté nada más una roseta, pero está bien, pero cuando eran 5 o 6 rosetas se me pudrió en una ocasión. Oye, y los frío de la ciudad. Claro, y los litos ya se te dan como maleza, ya, o sea, muchísimos litos, porque aparte que dan muchas semillas. Pues sí, incluso creo que el año pasado sembré como unos 120,000, creo. No, este año. El año pasado todavía no sembré tanto. Y este año tuve muy buena floración, o sea que voy a tener todavía mucho más. Oye, pero así como nacen... De los litops, ¿tú coleccionas litops con número de campo, con especie? Yo respeto mucho la nomenclatura de Desmond Cole, que está desde el 001 hasta el 430. Tengo su libro y así como cuando tienes un árbol de estampitas, ya voy poniendo, ya lo tengo, no lo tengo. Y la última vez que revisé, tengo 230 distintos. ¿Te faltan 200? Trato de no, todavía me faltan 200. Unos 5 años yo creo. Y cuando reproduces también respeta no haces híbrido. Trato de no, pero como hay muchos insectos, no dudo que sí puedan hibridizarse. Hay veces que encuentro mariposas, hay veces que encuentro grillos. Los saco con cuidado, no los maltrato, pero sí trato de evitar que se hibridicen. Cuando polinizo llevo mi bonche de
de pinceles y estoy especie por especie. Bueno, aquí tenemos otra mesa más de cultivo de litos. Sí, pero ahora ya en la nueva localidad, ahora en el Estado de México, en mi nuevo invernadero. Ya más vigorosos, más grandes y con más flores. En esta mesa hay 1008 macetas y tienen en promedio 15 años. Ah, eso. Son plantas adultas. Son los que viste en la primera fotografía, que te dije que estaban así en las charolas. ¿Sí? Todos esos están ahí. 15 años. Más sí, en promedio. Bueno, este es más actual. Encontré esta foto con la Claudia cuando los visitó para ver, para hacer el Claudia video. Plata. Sí, ya tienen unos meses que fueron a visitarme. Oye, y cuando fueron todavía no estaba totalmente lleno el invernadero, pero el día que vengas ya lo vas a ver totalmente lleno. Vamos a recomendar ese video del canal del Padrino, lo voy a dejar yo acá en la parte cuando suba esto a YouTube, va a estar abajo la dirección, porque son como 4 videos que muestran en video presencialmente todos los lugares que habían hasta ese momento habilitados en tu invernadero nuevo. Esto es parte de la entrada del invernadero, ¿no? Ese es el dicotoma, el más grande que tengo. Y lo que muestro en mi mano es uno de 2 años de edad. Para ver ¿Y ese grande cuánto tiene? ¿30 años? 30, lo sembré en 1989. Es de las semillas caras que te platicaba al inicio de la plática. O sea que tienen un significado muy grande para ti esos dicotomas de esas semillas. Sí, desde el hecho de conseguirlas, de que hayan sido tan caras, de que no las conociera y de que regalé, vendí e intercambié unos 70, yo creo, porque me quedé con muy poquitos. Pero es ese. Oye, te hago una pregunta, Roberto, tu relación con la mortandad de las plantas, porque claro, las plantas se mueren y en este caso plantas que son sudafricanas se podría decir que son un poco más delicadas en nuestro ambiente. Al principio cuando se te morían las plantas, ¿te desmotivaba, era pena o era reforzar algo para seguir haciéndolo? Pues mira, sí me duele mucho cuando son ejemplares muy bonitos, cuando tengo pocos, me duele más, ¿no? Y si era único, uy, sí me pesa. Hace poco se me murieron unos pseudolitos mingiurtinos, que tenía con ellos como 15 años. Pero dije, bueno, a lo mejor fue su periodo, ¿no? También se me murió 4 Dinteranthus bancili, pero ahí me dio mucho coraje porque yo lo regué de más. Pero de ahí en fuera, pues si ya son plantas muy viejas y se mueren, pues como dices, es parte de la naturaleza. Lo bueno que muchas de estas plantas, de la mayoría de las plantas que cultivo, son muy longevas. O sea, lo más seguro es que casi todo se quede ahí cuando yo ya no esté. ¿Has pensado alguna vez en eso? Cuando ya no estés, ¿qué pasa con todo tu trabajo? Pues sí, yo tengo un hijo de 13 años. Lamentablemente no lo veo, pero tengo la esperanza de que regrese y se haga cargo de. Siempre, incluso cuando publico, siempre pongo Sossuth-Ley, el jardín africano más bello de México, el jardín de Gareth. Y pues yo le dedico mi trabajo a mi hijo, claro. Y si algún día regresa, si lo ve y lo quiere, pues es suyo. Siempre lo he hecho con mucho amor, pensando en él. Tremendo regalo sería eso. Ya la va a tener un poquito más fácil. Esa es parte de las jaguartias. Algunas las tenía en macetas de 4 pulgadas, pero ya les quedaba chiquitas porque no pensé que crecieran tanto algunas y les di más espacio y estas son de mis favoritas. ¿Este es un género que te atrapó a ti, se puede decir, o no? ¿La jaguartia? Yo creo que después de los litops es el género que más me gusta, las jaguartias. Ah, los litos vendrían... Sí, ¿los litos vendrían siendo el número 1 del género que te gusta? Sí, definitivamente los litops es lo que más me atrae, me apasiona. Y después las jaguartias y luego ya en general. Pero las jaguartias me encantan y me fascina hacer híbridos con ellas. Hay unos espectaculares. Ahí vamos a ver, acá tenemos aloe.
Aloes, también me gustan muchísimo, hay tantas formas, tantos colores, tantas texturas, me encantan. Yo creo que de mis favoritos es el Melanacantha variedad erinacea. Es muy blanco y con dientes muy rojitos. Es endémico de Namibia y es la planta que más difícilmente florece fuera de hábitat. Y yo tuve la suerte que floreciera aquí en la Ciudad de México. De que están ahora allá en el calor, no han querido florecer de nuevo. Pero creo que es de mis favoritos, junto con el Dicotoma, por tantos años de tenerlo, y el Castillonae de Madagascar. Muy lindo. Me llamó la atención tus macetas con esa forma para poder ocupar muy bien el espacio. Sí, son hexagonales, las compro en una fábrica y sí, se ve padrísimo, se ahorra el espacio, al regar se desperdicia menos agua. Y esa es otra toma de la mesa de los litops. Y al fondo, tal vez, inmediatamente atrás de la mesa de los litops están todas las hawortes ahora, todas las plantas que tengo en macetas de bonsai. Ahí tengo desde Conophytums hasta Dioscorias de 20 años de edad. Pero todo en macetas de bonsai. Sector favorito. Ya la vimos, esa. Es parte de las hawortias. Otro también de aloes, pero eso toma. Desde el otro lado. Ahí se ve la erinácea abajo, ¿no? Exacto, el segundo que ves del lado derecho, ese es el Melanacantha variedad de erinácea. De ahí vamos a ver una foto más cercana. Aquí otra toma de la misma, ¿no? De los aloes. Y eso si te fijas hasta... Dale. Si te fijas abajo de las mesas también está lleno de plantas. ¿Y eso qué es lo Hay que aprovechar todos los huecos. La ventaja de las hawortias es que viven debajo de arbustos. No necesitan tanta luz y esas las puedo poner abajo de las mesas. Sí, al parecer las gasterias también pueden estar con poca luz. Pues las gasterias son más expuestas a la luz, pero sí sobreviven. Aquí tenemos el mesón de la favorita. Así es. Por decir, la maceta más grande, que ves casi al principio del lado izquierdo, son obesas, Euphorbia obesa, y por lo menos tienen 20 años de edad. En este mesón veo harta Euphorbia. Por ahí vamos a ver después. Se ve esta planta longeva igual, una planta grande que se ve en una maceta ahí. La Mirabilis, la Wisterstonia. También tengo la que se ve roja, es una Advecuri. Euphorbia Advecuri. Ajá. Después vamos a ver fotos. Sí, yo tengo con... Dale. Tengo ahí de todo, tengo Conophytums, hawortias, aloes, abonias, anacampseros. Es como que busco la maceta para algunas plantas y viceversa. Y por eso tengo de todo. También tengo ahí Welwitschia mirabilis de 30 años. ¿Y esa de 30 años tú la sembraste o la conseguiste? No, la compré en Arizona. 30 años. Entonces está viendo el jardín. Bueno, ahora vamos a seguir viendo parte de estas plantas del jardín de Roberto. Voy a compartir pantalla de nuevo. Esto no sé si es tuyo, esta foto, la encontré ahí, no sé si es de algo tuyo. Sí, es de ahí del jardín, son Dioscorias, el Elepantipes, que ya puse afuera, a la intemperie. Y cada año les sale follaje, florecen, sí, van bien. La foto, sí, y es un Orostachys spinosum, y es de China. Es una crasulácea china muy bonita, Orostachys spinosum. Aquí, se me fueron. Bueno, acá tenemos propagación de Dioscorea, ¿no?
Es la Dioscorea lepantipes de 1 año de edad. Abajo el caudex está como del tamaño de un chícharo. Claro, ellos tienen un caudex. Y acá tú tienes la misma, ¿o no? Es la Dioscorea lepantipes de 11 años. O sea, este caudex después... Esa es una forma muy bonita porque este caudex se va formando con los años. sí, los prismas así se van haciendo. Hay unos que son más compactos. Me gusta mucho porque son muy largos. Tienen como 4 centímetros de largo los prismas. Acá tenemos una planta que lo nombraste hace un rato. Esos son los que... ese es un Pseudolitos cubiformis. Y de ese tamaño eran los pseudolitos que te digo que se me murieron, que era el Migiurtinus. De ese tamaño eran. Y ¿Cuántos el años? cubiformis es más raro. Sí, las flores son espectaculares. ¿Cuántos Pero años? esos deben tener como unos 10, 12 años de edad. Desde semilla. Desde semillas, sí. Pero no he vuelto a conseguir semillas de cubiforme. Ese es otro, eso es un Pachypodium gracilis. Esos ya me dan semillas, saco plantas muy pocas, pero sí ya me dan semillas. ¿Esas son plantas de Madagascar o no? ¿Oriundas de allá? Sí, sí, esas son endémicas de Madagascar, el gracilis. Acá, ¿qué tenemos? Se llama Euphorbia squarrosa. Y las 3 plantas que muestro en mi mano nacieron ya de esas. No es fácil polinizar las euforbias por el látex. Hay veces que si presionas mucho con el pincel, le sacas el látex y ya se echa a perder la cápsula. Pero sí, ya he logrado reproducirlas. Esta euforbia tiene un caudex como de unos 20 centímetros, como una zanahoria, un camote muy, muy grande. Euphorbia squarrosa. ¿Cuántos años tiene la madre esa? La madre debe tener unos 15 años, más o menos. Esas las compré creo que en Alemania, me las mandaron de Alemania. Y sí, ya han crecido el doble de como las tenía. Esa se llama Dorstenia crispa affinis. Es una especie nueva y la flor es lo que cambia de la... No, crispa no, crispa, perdón. Dorstenia crispa affinis. ¿Y esta de dónde? Muy, muy bonita. No sé, te mentiría. Debe ser de Egipto, quizás, muy al norte de África. Y la mayoría de las dorstenias pueden ser hasta plaga, de que tantas semillas que dan, pero esta no. No he podido sacar ni una sola planta. Y es muy bonita. Muy bonita. ¿Y esta planta está hecha de semilla? Esa la conseguí en República Checa. La propagaron a partir de semillas, pero en República Checa. Qué hermosa planta. Sí. Ese es un caudex, también lo conseguí en República Checa. No alcanzo a ver el nombre, todavía no me lo aprendo. Pero son caudex poco convencionales, poco comunes. Lo que sí tienen flores muy raras. Este año florecieron y sí son raras, color vino. Ese se llama Witesloania crassa. Está injertada, pues si logras notarlo, porque también es muy delicada. ¿Injertada en qué? Tiene que ser una guernia, en una estapelia, alguna otra esclapidacia. Esas plantas ya las compré así, ya injertadas. Y no ha coincidido la floración. Este año sembré 15 semillas y salieron 13 plantas, pero las semillas fueron compradas aquí en México. Pero sí es muy, muy rara. Witesloania crassa. Ese es un aloe ramosísima, muy parecido al dicotoma,
pero desde muy pequeño se empieza a dividir. Son también dicotómicos, se va dividiendo de dos en dos. Ese aloe debe de tener unos 14 años más o menos y mide aproximadamente 1 metro. Y el aloe que se ve de la derecha es no variegado. No tengo el primer nombre, pero es variegado. Aloe. Chuta, me fui por otro lado. Ahí sí. ¿Esto qué, ¿Está afuera de tu jardín? Ese está fuera del jardín, ya es un Xifostema. Es una planta muy, muy venenosa. Se llama Xifostema jutae. Debe tener como unos 20 años también. Y las bolitas que ven son sus semillas. Ahora que los puse ya a la intemperie, hay insectos que los están polinizando. ¿Y venenosa? Ahora que venga la primavera voy a germinarlos. Y de fondo se ve un dicotón. ¿Es venenoso de ingerir los frutos? Sí, los frutos son muy, muy venenosos, incluso también las hojas. Pero no sé si logren matar a una persona, pero sé que son muy venenosos. Aquí tenemos tu pasión. Número 1. Esos son unos... Es un cultivar de litops. Estos litops son me los mandaron de Tucson. Es un Leslie. Le pusieron algo de Alfred. Me imagino que lo logró. Se llama Alfred. Pero sí es un color muy vivo, pero es un cultivar. Dentro de los litops, claro, después tienen nombres como Leslie, como Caramontana, ¿cierto? Las variedades, pero después van apareciendo números. ¿A qué se deben los números? El número es la nomenclatura de Desmond Cole. Siempre vas a encontrar en los libros Litop C 001 o Litop C 025, Litop C 140, 250. Es la nomenclatura de Desmond Cole. Desmond Cole murió el año pasado y toda su vida, o creo que este año, no, más bien este año murió, y toda su vida se dedicó al estudio de los litops. Desmond Cole. Incluso hay litops con su nombre, se llama Litops coleorum. ¿Perdón? Pero el número se le agrega al nombre con el apellido más el número, ¿o solo es litops con número? No, tú con el número puedes encontrar cuál es. Ya tú ves un libro. Esa es la nomenclatura, es como la abreviatura. La nomenclatura, o sea, tú con el número puedes decir cuál es. Si te mandan semillas y el sobre dice C004, ya vas a ver que es el Litops rubronea, por decirlo así. ¿Y la variedad? La nomenclatura que es el... ¿Y la variedad? Bueno, la variedad en colores y en formas también se caracterizan como las especies de los litops. Sí, hay muchísimos, por decir, Carasmontana lateritia, que es muy, muy rojo. Hay quizás 15, 20 Carasmontanas distintos, pero el lateritia es el más intenso. El óptica, hay varios óptica, pero el más intenso es el óptica rubra. El óptica normal es verde, pero ahí está el óptica rubra también. Y de selecciones de cultivares, por decir, hay uno muy bonito que se llama Chesky Granat, que es un osteniana que hicieron con el color del óptica rubra. Pero son trabajos de muchísimas generaciones para conseguir un color como como el que estamos ahorita viendo en la pantalla, o como el Chesky Granat. Hay muchos. En Japón hay un señor que se apellida Shimada. Él tiene la mejor colección de litops, pero de cultivares. Hay muchísimos. Si tú hibridizas así normal y sacas nada más de las mis litops con características de dos especies, se ven medios feitos incluso, ¿no? Pero ya ir seleccionando por colores, o sea, del mismo Leslie, pero vas seleccionando los colores más intensos, los diseños más bonitos, y lo vas haciendo generación por generación, consigues estos, como este que ves en la fotografía. Pero híbridos no son tan bonitos, o al menos a mí no me gustan tanto, porque te das cuenta, no, este es un Leslie con un full biceps, no tiene nada que ver las líneas con los puntos, y sí se ve raro. A lo mejor no pasa nada, ¿no? Lo puedes disfrutar igual como cualquier planta, pero a mí me gustan más los cultivares que los híbridos.
la combinación de... Claro, que el cultivar se refiere a un trabajo de muchos años de selección y de estabilizar los colores. Si uno hibridiza en la casa, si uno hibridiza los que tiene en la casa, es como cuando tú juntas, no sé, pues varios colores de alguna pintura y te queda como un color café, así como de helado de chocolate. Así. Exacto. Sí. Y yo por decir, te digo, como entran insectos a la colección, no dudo que se hibridicen algunos. Y hay veces que encuentro plantas muy raras, así muy bonitas. Esas las voy a ir separando. Para cuando den flores, pues sí, ya ir haciendo selección también. Oye, una consulta como dato para los que nos van a oír. ¿Dónde se pueden conseguir semillas de litops interesantes a nivel mundial? Pues yo creo que de litops en Mesa Garden tienen la colección más grande que he visto hasta ahorita, o en Alemania en Konos Paradise. Mesa Garden, que están en... ¿Perdón? Betina es la de Konos Paradise, ¿no? Konos Paradise yo creo que es lo mejor. Sí, tiene muchos conos y litops. Pero también Mesa Garden llega a tener muchas especies bonitas, muy atractivas. Oye, ¿y hay diferencia del cultivo de Conophyton con litops? Pues los Conophyton son mucho más rápidos. Dividen y hacen colonia mucho más rápido. Y se pueden dividir, se pueden sacar por esqueje. La desventaja de los conos es que las semillas son menos, las cápsulas tienen mucho menos semillas, son más pequeñas y más difícil al momento de germinar. Los litops ya, como son semillas más grandes, he tenido mucho más éxito con las semillas de litops que con Conophyton. Pero no lo descarto, o sea, si compras las semillas, pues sí hay que tener un poco más de cuidado. Sobre todo en elegir el sustrato que sea muy poroso y apenas cubrir las semillas. Pero hay que cubrirla un poco. Yo las cubro con tezontle rojo, que es este material que estás viendo ahorita en la fotografía, pero todavía más finito, sin polvo. Sí granos, pero muy finitos, pero sin polvo. Porque el polvo sí llega a ahogar a las plántulas. Oye, ¿y en el litops tú también le echas esta capa de piedra encima para germinar? Sí. Sí, le pongo, te digo, muy finita. Es volcánica, nosotros lo conocemos como tezontle. Sí, y me gusta porque cuando... ¿Esa actúa como para poder afirmarlo en su primera etapa? Sí, porque si los siembras sin ponerle nada encima, nacen, pero acostados. O tendrías que poner muchísima semilla para que todos estén paraditos. Y con la piedra, la plántula va buscando dónde desarrollarte, dónde salir. Y sí, yo tengo mucho mejores resultados cubriendo la semilla, pero es mínimo, o sea, 2 milímetros cuando mucho. Sí, hay que hacerlo con mucho cuidado. Interesante dato. Bueno, ahora vamos a ir finalizando la parte de las fotos y vamos a mostrar la sección de los favoritos de Roberto Garay, de sus plantas favoritas, que nos mandó foto y video. Y para empezar, van a correr unos videos ahora que me mandó él y que los vamos a mirar, son videos cortitos de algunos mesones y luego vamos a pasar a lo que son las fotografías. Así que te invito, Roberto, a ver tus videos ahora y después le damos la foto.
Ya, Ya, estamos acá con Roberto en la última parte de las fotos que me envió, hartas fotos de plantas que a él le gustan bastante y nos podrías conversar un poquito de lo que estamos viendo. Claro que sí. Estos aloes son especies raras, poco comunes, poco comerciales. De este no tengo el nombre porque perdí la etiqueta. Hay veces que la etiqueta pensé que no había nacido y la quité del lugar y después vi que había nacido uno. Te debo el nombre, pero el hecho de que haya sido de ese semillero es que sí es muy raro. En cuanto lo tenga, te lo doy. Pero sí te digo, los tonos, las texturas de los aloes me encantan. Ese se llama aloe petricola. Llega a medir medio metro de altura y las pencas son muy gruesas y me gusta mucho el azul grisáceo. Pareciera que tuviera ruinas. Sí, pero es hermosísimo. Petricola. Veamos el que sigue. Debe tener y tiene como 4 años de edad. Aquí es de los favoritos, ¿no? Ese es mi favorito, Melanacantha, variedad erinácea. Sí, la espinación es súper bonita y va cambiando de blanco por completo hasta pasando por rojo y terminando negra las espinas. Es endémico de Namibia. Prácticamente no se conoce el hábitat, no han querido dar la ubicación exacta porque es muy escaso. Es lo que he leído en alguna bibliografía. Casi nadie sabe el hábitat de esta planta. Y es el aloe que más difícilmente florece fuera de hábitat. ¿Y esta planta de semilla? Sí, te digo que yo conseguí 3 plantas hace mucho tiempo en Estados Unidos, creo que en el 91. Me florecieron aquí en Coajimalpa y fue como tuve muchas semillas. Ahorita tengo como 100 plantas porque sí, luego voy vendiendo, intercambiando para conseguir plantas más raras o dinero para comprar semillas. Pero sí tengo como unos 100, me fascina. Pero incluso busca en internet y difícilmente consigues que alguien venda semillas. Sí, sí, yo sabía que era un árabe que costaba, quizás una aloe que costaba encontrar semillas. Acá tenemos otro. Ese se llama longistila, aloe longistila. Y lo curioso de este aloe es que cuando germina, no le ves dientitos, no le ves estos estigmas. Nace completamente lisos. Tarda como 1 año en empezar a salir las marcas que ves. Longistila, muy, muy bonito. Acá aquí tenemos. Este es un aloe striata. Hay muchos striatas, el más atractivo de todos es Scarasbergensis. Este es striata. Llega a ser de 1 metro de diámetro y muy, muy bonito. La inflorescencia muy bajita. Pero sí 1 metro de diámetro llegan a crecer. Striata. Acá tenemos otro con espinas, así. Ese se llama Peglerae, aloe Peglerae. También de Sudáfrica. No, miento, creo que es de Madagascar. Híjoles, desconozco de dónde sea, pero es hermosísimo. Si lo ven, si lo buscan en fotografías de internet, es rojo. Llega a ponerse completamente rojo y dependiendo de la insolación que tenga, las hojas se cierran tanto que no se ve el lápiz. Como si fuera una alcachofa, se cierra por completo. Y un rojo muy intenso. Este también es muy llamativo, este que vamos a ver ahora. Nos pegó, ¿eh? Ahora sí. Ese se llama aloe suprafoliata. Y es muy bonito, parece tan simétrico, pero no dura mucho tiempo la forma. Así como lo ves, debe tener unos 5 o 6 años. Ya después, yo creo que en unos 2 años más, empiezan a salir las hojas por los lados y se forma una roseta normal. Pero los primeros 5 o 7 años de edad es completamente una hoja encima de la otra. Por eso el nombre de suprafoliata. Voy a ver el que me sigue.
Ese es el aloe castillonae, endémico de Madagascar. Muy, muy bonito, muy atractivo. Los estigmas, como están muy separados y rojos, se ve muy bonito. Tanto como el ves como el en vez de la hoja está lleno de y se ve padrísimo. Es muy pequeño, vive en rocas y es más o menos prolífero. Y de ese han sacado muchos híbridos muy bonitos. Pero a mí la especie me fascina. Claro, con aloe se trabaja mucho con híbridos. Kelly Griffin ha hecho muchas cosas en aloe, ¿o no? Sí, principalmente Estados Unidos ha hecho muchos híbridos de aloes. Esto es una maravilla. Esa es una jaguartia variegada. Es Maraisi. Jaguartia Maraisi variegada. La conseguí en República Checa. Ah, ya, esta la conseguiste como planta. Sí, ya la traje en planta. Y le saco hijos y los hijos están así del mismo color y tonalidad porque es como gris. O sea, el blanco se va convirtiendo como gris y es hermosa. Muy linda, ¿eh? Sí. Acá aquí tengo otro aloe, ¿no? Sí, pero tampoco tengo el nombre. En alguna ocasión compré semillas en mix y fue de los pocos que les seleccioné. La mayoría eran muy sencillos, pero este está espectacular. Me gusta por las marcas, los estigmas. Muy, muy bonito y el grueso de las hojas. Ya aparecerá un nombre para él. Pues lo voy a buscar en libros ahora que tenga tiempo. Ese creo que se llama congolense. Y ahorita está en plena floración. Es muy, muy bonito. Es como del género de jucunda. Está muy, muy, muy intenso el color. ¿Tiene que ver con el Congo? Me imagino, congolense, sí. Al terminar, sí, sí. Porque la distribución de los aloes es grande también. Sí, hay pues todo África prácticamente, la península arábiga. Ese es un híbrido de jaguartia. Muy, muy blanco, es de una magnífica Splendens, pero muy, muy blanca. De estos, te digo, hay infinidad de híbridos. Hay unos que les dicen de la serie Aluminium, y este viene siendo de esa. Claro, por su color. Sí, muy brillosa, muy, muy blanca, pero a la vez muy brillosa. Otros dos aloes que no tengo clasificados, también fue de una mezcla, pero también no dejan de ser hermosos. Y lo preocupante de los aloes es que algunos llegan a crecer hasta 1 metro de diámetro, y esas macetas son de 25 centímetros. O sea, dentro de 2 años voy a tener problemas con el espacio. Y aunque no lo creas, hasta hace 2 meses, todos estos aloes que están en las macetas hexagonales estaban en macetas de 4 pulgadas. O sea, crecieron mucho. Sí, desarrollan rápido. Y que ya estaban apretadísimos, pero por tiempo no los había podido trasplantar. ¿Y esto de acá? Ahí al fondo de este, el principal no tengo el nombre, pero al fondo alcanzas a ver un tronco del lado derecho que es del dicotoma y del lado izquierdo del ramosísima. Desde pequeño, te digo, se empieza a dividir y el dicotoma es solitario durante los 10, 15 primeros años de vida. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a volver a esta cosa principal. Porque ya con esto, Roberto, vamos cerrando esta conversación. Ya ha sido una conversación. Okay, gracias. Ha sido una conversación larga, como siempre son las conversaciones entre personas que nos gustan las plantas. Ya, así que es común esto. No sé si te pasa a ti que cuando te juntas con personas que les gustan mucho las plantas, el tiempo pasa como volando. Sí. Fíjate, yo tengo pocos amigos y cuando nos reunimos, a que vamos al campo o yo voy a sus viveros o vienen al mío, podemos estar platicando de todo, pero siempre regresando a las plantas. Nos desviamos con una comida, con una boda, con la compra de un coche, qué sé yo,
algo, siempre salen otras pláticas, pero siempre regresa la plática a las plantas. Y pueden ser las 10 de la noche, 2 de la mañana y seguimos platicando. En eso sí tienes razón. Cuando se platica de plantas se puede ir todo el día. Bueno, y con esto vamos a ir cerrando la conversación y voy a hacer el nexo con lo que estás hablando tú, po. Que este mundo de las plantas, yo siempre digo, es algo que nos atrapa a algunas personas, ya nos atrapa completamente, algunos más que otros. En el caso tuyo, que ya llevas tantos años, ¿cierto? Y ya ahora favorablemente estás dedicado a esto al 100%. Y resulta que pasa que esta situación de las plantas, o sea, esta situación mundial que está pasando con la pandemia, ya en todos los países de forma distinta lo han tomado, pero nos ataca a nosotros estando en las plantas, po. A nosotros nos pilló de alguna forma con algo que traíamos de antes, que de alguna manera nos ayuda en esto de la pandemia. Pasa mucho que, claro, a la gente le afecta la pandemia por las cuarentenas, porque no puede salir de su casa, porque no puede hacer sus actividades sociales, pero mayoritariamente la gente que le gusta mucho las plantas, que cultivan y todo eso, no son gente muy sociable, entonces de alguna manera no te afecta mucho, pero yo creo que igual es un punto favorable ante la situación mundial el hecho de tu trabajo en las plantas, ¿no? ¿Cómo lo sientes tú? Pues mira, como bien lo dices, estando aislado, yo también no tengo vecinos cerca, puedo estar toda una semana completamente solo trabajando con las plantas. Al comienzo de la pandemia, pues no tenía que salir, no tengo que salir mucho. Tengo que ir a la Ciudad de México una vez al mes, ¿no? Pues, pongamos. Me cuido y todo, pero regreso y trabajo normal. Yo a todos mis amigos que no son de plantas, como que no entienden de que esté ahí aislado, de que esté totalmente solo. No me ha cambiado mucho la vida, pues yo sigo prácticamente igual. Voy al súper y todo y pues regreso y puedo estar semanas ahí solo. Pero también yo lo que he visto es que las ventas no se han detenido, el internet ha incrementado mucho las ventas, la gente lo está utilizando para distraerse, para estar en casa. Yo veo que mucha gente está regresando a esa parte de tener contacto con la naturaleza, con algún ser vivo. Pueden ser plantas, pueden ser animales. Y pues, ¿qué más podrías hacer, no? Aparte de estar en tu casa con tu familia, pues leer, ver televisión. Pero la gente que está metida en las plantas pues, ha incrementado mucho sus colecciones, su conocimiento. Y es una lástima que estemos así incomunicados. A mí lo que me ha afectado quizás sea en no poder salir, ¿no? Yo pensaba salir este año. Yo estuve a nada de comprar así boletos para irme a África, pero por suerte no los compré, que si no, pues hubiera sido de cancelar y todo. Pero pues yo creo que es un buen hobby, un hobby muy sano, muy te involucras tanto que quieres saber más, quieres conocer más, investigas, las ves, no te cansas de ver las plantas. Yo imagínate, con tantas que tengo, me podría dar cuenta si se murió una, si me falta una, o si le falta algo una u otra. Y teniendo pocas en casa, pues yo creo que tiene que ser más personalizado el asunto, y está padrísimo, ¿no? Que la gente tenga contacto con las plantas. Gente amigos de toda la vida que no sabía que le gustaran las plantas, ahorita me buscan, oye, fíjate que me gustaría tener unas plantas en mi casa, esto y el otro. Y ya les recomiendo y cuando voy a entregar a la Ciudad de México las entrego. Y sí, pues padre, no es mi negocio, de eso vivo, pero también es gratificante saber que a la gente le guste lo que hago. Eso me llama mucho, me satisface. Si lo hago por dinero, lógico, todos vivimos, necesitamos cubrir gastos y todo, pero me gusta más eso de compartir y disfrutar un tema de plantas con amigos, con conocidos, o involucrar a gente nueva que no tenga nada que ver. Hay veces que van ahí donde entrego plantas afuera del metro, va alguien que acompañó a alguien y el primer día muy indiferente, a la segunda o tercera visita ya está comprando. No, que le gustaron a mi mamá, empezaron a comprar, a intercambiar y crecen muy rápido los grupos. No sé si haya ayudado o no
el encierro, el mantenerse en casa, pero al menos de todos mis amigos que conozco que están metidos en las plantas, no le están pasando tan mal. Como que sí tenemos buena compañía con las plantas. Mira, voy a tomarme de algo que dijiste respecto a tu trabajo, ya, porque en este caso es un trabajo y como dices tú, el trabajo es remunerado y las personas tenemos gastos, ¿cierto? Y tenemos que generar nuestros ingresos. Pero yo creo que hay un valor agregado en tu trabajo porque al final es como lo que tú estás entregando es una planta, no sé, tú estás vendiendo una planta X, es trabajo tuyo de muchos años que va en esa maceta. Sí, eso sí, el conocimiento, la paciencia, la dedicación, pues sí tiene su chiste, pero sí es muy satisfactorio. Y el hecho de poder trabajar en lo que te apasiona, pues no se siente el trabajo. A mí luego me preguntan, ¿y te paras tan temprano? A las 6 de la mañana ya estás. Sí, ya nada más es cosa de que salga el solecito, salgo con mi café y puedo estar trabajando todo el día. Y saben que no trabajo en una oficina, en una empresa, pero se les hace raro que le dedique tantísimo tiempo. Y lo hago con mucha pasión. Yo creo que es una bendición tener un trabajo que te apasione, hacer lo que te gusta porque te sale todo muy bien. Bien dicen que el que trabaja en lo que le gusta no es trabajo. Claro, es. Sí. Eres un bendecido, como decías, de poder hacer eso. Roberto, te quiero dar las gracias enormemente desde acá, desde el sur de Chile, por tu tiempo, por tu disposición, por mostrarnos tu trabajo, por compartirnos tu conocimiento y ojalá que en un futuro próximo pueda yo hacer esta misma conversación en persona allá en México. Claro que sí, será un placer recibirte por acá y pues al contrario, gracias a ti por la invitación, espero que quede muy bien el video y que les llame la atención. Me pueden localizar en Facebook con mi nombre. Casi no contesto porque hay muy mala señal de donde estoy y creo que ya rebasé los 5,000 amigos, pero pueden darle like a mi página y con gusto les contesto mensajes. Muchas gracias a ti, Marcelo, por tu tiempo, por el espacio que des a esta pasión que tenemos por las plantas. Ya pues, Roberto, un abrazo grande a la distancia y nos vemos, ojalá pronto. Claro que sí, muchísimas gracias. Un abrazo.